Hola a todos, hoy vamos a hablarles, bueno, y a mostrarles un poco de cómo vimos ese trabajo. En la primera parte vamos a realizar la búsqueda académica sobre el tema de educación física y discapacidad usando diferentes bases de datos y los operadores booleanos and, or not. Y después la segunda persona mostrará los tipos de citas APA y parte de las referencias. Y la tercera complementará las referencias restantes y presentará una tabla y una figura según las normas APA. Vamos a utilizar algunas bases de datos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es eh, contar sobre la temática, que es la educación física y discapacidad, enfocada en cómo la actividad física puede adaptarse para incluir a personas con diferentes tipos de discapacidad dentro del entorno educativo. Algunos de los buscadores que vamos a encontrar es Google Scholar. El segundo con el que vamos a trabajar hoy es Redalic. Y el tercero con el que vamos a trabajar es DOAG. Bien, estos nos ayudan a conseguir los diferentes artículos académicos que podemos pues, revisar. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los operadores booleanos. En este encontramos el and, or not. Entonces, si yo busco educación física and discapacidad, estoy relacionando o buscando los textos que me relacionan educación física y discapacidad directamente. En este caso nos salen 23.900 artículos que hablan de ambas cosas. Si yo busco en Redalic educación or discapacidad, ahí les estoy diciendo que busco educación física o discapacidad, cualquiera de las dos, me salen 296.175 búsquedas. Y si yo dijera en ese DOAG educación física y no discapacidad, me salen en ese momento 5 textos. Bien, de esta forma pues encontraríamos los diferentes buscadores y los operadores booleanos. Los temas, vamos a buscar educación física y discapacidad. En este, pues nos estamos diciendo que nos busca educación física y discapacidad. Entonces tenemos este que se llama educación, valoración de la condición física en la discapacidad intelectual. Pues condición física no la vamos a utilizar. Vamos a mirar este, formación de competencias socioemocionales en educando a atletas con discapacidad motora. Es un texto del 2024. Lo importante en esos textos es revisar el DOI. El DOI es como la cédula y es la que nos sirve para identificar los textos. Vemos que nos sirve. Entonces, pues lo que haríamos es adelante ese proceso y lo que haríamos es relacionarlo. Entonces tenemos que ya estar relacionado formación de competencias socioemocionales en educandos atletas. Bien, ahora ese ya nos serviría y pues así podríamos hacer con el resto. Lo que nosotros podemos hacer es empezar a buscar por el año. Entonces le ponemos que el año sea 2000, puede ser estos, que todo lo que consigamos en español, que sea sobre temas de educación y el país, digamos, dejémoslo abierto. Así podemos reducir mucho más la búsqueda y encontramos que solo tenemos 191 artículos que se relacionan con esto. También podemos buscarlo en versión tabla y digamos podemos buscar este desafío de la educación física y el deporte adaptado sobre el desarrollo integral. Y lo que haríamos es buscar lo mismo. Buscar ese DOI, buscar que esté relacionado, ese no está relacionado. Podemos buscar otro. Modelos de educación. Educación Física Especial, Universidad de Costa Rica. Y también podemos revisar que el DOI esté relacionado para tenerlo ahí. Bien, en este caso vemos que el texto está relacionado, que nos dice cuál es la revista, actualidades e investigaciones de educación, y pues ese texto también nos serviría, entonces lo podríamos copiar y llevarlo hacia donde nosotros queramos. Entonces en ese momento ya tenemos los 5, pero bueno, esa era como más o menos la base como queríamos
relacionar los textos para la fundamentación de los demás pasos. Las citas textuales o directas. Estas pues se encargan de reproducir de forma literal y sin ningún tipo de modificación lo que el autor quiso decir. Se utiliza principalmente cuando evitamos algo que sea exacto, cuando es algo memorable o cuando necesitamos mantener la redacción original en el texto. Acá vamos a encontrar que hay dos tipos de citas textuales, menos de 40 palabras, las cuales el texto sigue inmerso con la continuidad del mismo párrafo y mantienen la razón del quién, el cuándo y el dónde. Y acá vemos los dos ejemplos, donde el autor está por fuera del paréntesis y está el año, que es el formato narrativo, y el parentético, donde el autor, el año y el resto de cita está inmerso en el paréntesis. Bien, ahora vamos a hacerlo. Para eso vamos a tomar uno de los textos que nosotros tenemos como referencia. Entonces vamos a coger ese texto y vamos a citar esto. Entonces vamos a tomar como referencia esto. Entonces está hablando de las habilidades socioemocionales, se empiezan a construir desde la infancia, por eso el colegio y la familia son los primeros escenarios donde las personas deben entrar y contar con las herramientas para desarrollarlas. Entonces vamos a copiar este texto y lo vamos a llevar a nuestro documento Word y acá vamos a escribir citas narrativas, citas textuales. Acá son menos la primera, menos de 40 palabras, y esta nos dice que tiene que estar inmersa en el mismo texto. Entonces, como recordamos, estamos hablando de las habilidades socioemocionales. Entonces podemos decir que las habilidades socioemocionales se construyen desde la infancia, tal como afirma. Traemos el texto y acá realizamos la citación. La forma de citación nos podemos fijar en el texto que nos dice que para 3 o más autores ponemos el primero, ponemos et al y el año en cita con paréntesis y narrativas Cardona Torres, et al por fuera y el año. Entonces acá nos damos cuenta según este texto que tiene 3 autores. Entonces empezamos con el primero. Esto lo vamos a hacer de forma narrativa. Entonces le damos copiar acá, tal como afirma, y ponemos et al y el año del texto, et al y el año del texto es 2024. Este lo ponemos entre paréntesis, cerramos paréntesis y esa sería la primera citación. Vamos a poner la página donde encontramos esa citación, de donde vamos a realizar esa citación. Entonces esta es la página 197 y a lo último pondríamos entre paréntesis página 197, cerramos paréntesis. Quisiéramos que esta fuera narrativa,
sino que fuera de forma parentética digamos que es la misma situación, el mismo texto, y lo que cambiaría sería que esto no, el nombre del autor no iría en esta parte, sino iría acá. Entonces volvemos a poner, a buscar el autor es Ruelka Tejeda, el año, pero primero tenemos que poner el resto de autores, que para esto recordemos que para citar 3 autores de forma parafraseada es poner el primero, et al y el año. No, et al y el año. Punto, coma, el año 2024 y la página de este texto será la página 197. Acá cerraríamos paréntesis, revisamos que esté de forma correcta, volvemos a la parte de citaciones parafraseadas 17 y así quedaría. Esta iría en minúscula y quedaría así. Textual de más de 40 palabras. Vamos a irnos hacia el mismo texto y vamos a copiar este párrafo, la cual dice: la inclusión es de todo un derecho y un valor que promueve altos valores morales, políticos y sociales. Ella suscrita el conocimiento de las diferencias sociales y bases para el trabajo de ellas, ayudando a los seres de distintas masas sociales a ser respetuosos, amables y esencialmente a aceptarse uno de los otros sin discriminación de ninguna índole. Es por ello que se hace cada vez más necesaria la búsqueda de herramientas que permita empoderar los educandos. Y bueno, digamos que ahí estaría. Entonces lo que hacemos es copiar este texto, llevarlo a nuestro Word y vamos a las referencias. Entonces nos dice que para una cita de más de 40 palabras es importante primero que se escriba en un párrafo aparte y después que la sangría sea 1,27 centímetros 5 millas. Entonces lo que vamos a hacer es, seguimos hablando de la inclusión, entonces vamos como referencia de nuevo nuestra guía. Y hablamos nuestra idea personal. Entonces estamos hablando la inclusión es un derecho que debe ser promovido desde los valores de la casa, por poner un ejemplo. Y acá le ponemos tal como afirma, como podemos ver en el texto acá que nos ayuda, nos sirve para justificar. Entonces, tal como menciona, y acá empezaríamos con la cita narrativa. Entonces, otra vez, autor por fuera y el año. Entonces, tal como afirma Rubalcaba Tejeda, de nuevo, punto al coma el año cerramos texto y acá tendríamos punto, 2 puntos y pondríamos el texto tal como está.
Para cerrar a la última parte, se necesitaría poner la página del texto. Así que digamos, esta página es la página original es la número 200. Así que entre paréntesis ponemos la página 200, cerramos y ponemos punto. Este tiene que estar a 1.27. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar el texto, vamos a la pantalla de inicio, después buscamos en el grupo de párrafo, hacemos en la pequeña flecha de la derecha y ahí ya estaríamos a 1.25, a 1.27. Y bueno, ahí quedaría esta segunda parte. Lo que va a cambiar, digamos, copiamos el mismo texto, es que en el primer párrafo no vamos a poner el autor, sino lo vamos a poner a lo último. Entonces cerramos con dos puntos nuestra idea, hacemos la citación larga y si nos referenciamos acá nos dice que pongamos el autor, el año y la página al último. Así que abrimos paréntesis. Tenemos el autor, la página y cerraríamos. Y de esta forma quedaría la parentética para más de 40 de palabras. Voy a hablar sobre algunos tipos de citas según las normas APA 7 y luego mostraré ejemplos de referencia aplicada en esa temática. Bien, lo primero es hablar un poco sobre las citas. Las citas pues es la inclusión en el trabajo de una idea que ha sido expuesta por otra persona, tal como nos dice la guía de normas APA 7 de la universidad. Para esto pues es necesario tener tres cosas claras. Primero, quién es el autor que lo publica. Segundo, cuándo lo publica. Y tercero, en dónde lo publica. Después vamos a hablar sobre el formato de citas. Hay dos tipos. El primero es las citas en formato narrativo, cuando el nombre del autor se incorpora dentro de la oración y seguido a eso tenemos el año entre paréntesis. Y el segundo, que es en formato parentético, que es cuando el autor, así como el año, están incluidos dentro de los paréntesis. Bien. Pues son aquellas que nos permiten sintetizar las palabras de otro autor, centrándose en los datos como más relevantes de lo que afirmaron y haciendo contrastes significativos con la idea nuestra. Entonces para eso vamos a coger otro texto, el cual nos habla sobre la situación laboral y calidad de vida de las personas con discapacidad física en Huancayo. Y vamos a mirar este párrafo y sobre eso vamos a hacer una cita parafraseada. Entonces hablamos de en la dimensión de desarrollo personal. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este párrafo, lo llevamos a nuestro texto y le vamos a dar interpretación. Entonces dice, en la dimensión de desarrollo personal regular con una media de 2077 porque el 53.6% carecen de carrera profesional. Y el 30% respondieron que siempre han ejercido su carrera técnica o profesional. En este rubro se encuentra la persona sector formal. Entonces, lo que nosotros vamos a interpretar, si nos basamos también en esas referencias, pues decimos que según buscamos el autor de este texto, esta es página 58. El autor de este texto es Fabián Arias. También son tres autores. Entonces, según Arias, y como habíamos hecho en la forma narrativa acá, copiamos et al y por fuera la fecha.
la fecha de este texto es 2019, eso lo ponemos entre paréntesis, cerramos, y ese es el texto original, así que podemos decir que el 53.6%, que son de los datos más relevantes, de la población ejercen sin una carrera profesional, mientras que el 30% ejercen esta carrera. Así podemos dejar la cita parafraseada de forma narrativa. Entonces podríamos tomar de referencia esta misma, y lo que nosotros haríamos sería dejar pues, la cita parafraseada como nosotros quisiéramos, y a lo último poner la citación. Así que ya sabemos que es Arias et al. Y en esta citación es importante recordar que no es necesario poner la fecha que teníamos. Entonces poner los datos generales, parafraseando nosotros lo que él dijo, y quedaría entre paréntesis, borramos este paréntesis, y así quedaría la segunda citación. La cita de una cita. Eso ocurre cuando nosotros somos la fuente secundaria que cita esta fuente. Es decir, si nosotros vamos a un texto como este y revisamos acá, digamos, dice acá, estos resultados se sostienen en Jara 2011, cuando él hace esto, ya está haciendo la citación. Y si nosotros citáramos esto, para eso es necesario tener, primero, quién cita la fuente primaria, quién cita y cuándo lo cita. Y lo segundo, quién, cuándo y dónde hace esa fuente secundaria de citación. Entonces, vamos a copiar este texto desde acá hasta acá, que es cuando se acaba esta citación. La copiamos nosotros. Ya sabemos que está de forma narrativa. Y para hacer esto, entonces nosotros de forma narrativa lo haríamos de la siguiente forma. De una cita es tomar la fuente consultada, la segunda fuente que nosotros tomamos, y citar algo que él ya citó. En este caso tenemos esa citación. Estos resultados se sostienen en Jara 2011. Si nosotros llegamos a citar este texto, tendríamos que citar primero al autor, entonces necesitaríamos quién y cuándo lo dijo, y después la fuente secundaria, quién, cuándo y dónde citó a esa persona. Entonces nosotros haríamos de forma narrativa, como se demuestra en fuente primaria, Jara 2011, y lo que haríamos acá nosotros es citar el resto del texto. Entonces sería según, de forma narrativa, lo haríamos. Copiamos esto para saber quién es. Y lo que cambiaría es que no iría entre comillas, y es necesario, además del año,
poner la página, esta página, la página 60, al final de la citación. Y acá, cómo se cita en, y eso lo ponemos dentro de paréntesis. De esa forma se realizaría en el formato narrativo. En el formato parentético tenemos como se muestra, acá empezaríamos con empezamos nuestra citación de esta forma y copiamos el resto del texto de la citación de la fuente primaria, y al termina en paréntesis, entre comillas, y empezamos a hacer la citación. Entonces esta citación primero iría Jara, que es el autor principal, coma, el año 2011, coma, cómo se cita en, y acá tendríamos el autor, que es Arias et al. Copiamos también el número de página, a ese nos faltó poner el tipo, le ponemos P de página 60, y acá tenemos que cerrarlo entre paréntesis, y acá también iría página 60 y cerraríamos con paréntesis. Esas son presentaciones visuales que nos sirven para exponer ciertos datos y se los presentan por columnas y filas. Estas pueden aparecer pues una combinación de números y textos, y pues por eso se consideran figuras. Además de eso, tienen unas notas. Las notas pueden aparecer abajo de la tabla para describir los contenidos de la tabla. Para eso es necesario tener en cuenta que los números van en negrita, los títulos van en cursiva, preferiblemente, y el contenido puede ir en un espacio de 1.5 sencillo, y la nota descripción hace la descripción y la atribución de la autoría. Las tablas son presentaciones que nos sirven para presentar números, textos o una combinación entre ellos, y se componen por columnas y filas. Además de esto, pues hay unas notas, las cuales aparecen en la parte inferior para hacer la referencia de a qué se refiere este. Los números deben ir en negrilla, los títulos van en cursiva, el contenido puede ir en un espacio de 1.5, y las notas hacen una descripción y atribución a la autoría de la tabla. Entonces vamos a crear una. Para eso, nosotros lo primero que hacemos es darle nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer en negrilla y este se va a llamar el 12. Este se va a llamar tabla 1. Y vamos a hablar, el título de esta no va sobre mayúsculas, sino sobre cursiva, y se va a llamar variables fundamentales para el entrenamiento en deportes de conjunto. Bien, ahora vamos a insertar la tabla. Entonces copiamos los espacios que nosotros queramos, y en configuración vamos a configurarla y vamos a darle que solo se vean las líneas horizontales. Una vez tengamos esto,
una vez tengamos esto, pues podemos empezar a montar nuestra tabla. Entonces, ejemplo, la primera fila nosotros la vamos a poner variables, y en la segunda la vamos a poner descripción. En la primera la vamos a poner fuerza máxima, en la segunda le vamos a poner potencia, podemos insertar otra, una última, y la vamos a llamar velocidad de movimiento. En la descripción le vamos a poner aplicar fuerza, soportable. En la segunda le ponemos relación fuerza, velocidad, y en la tercera ritmo a la que desplaza una carga. Digamos que esta no la utilizaríamos y así quedaría una parte de nuestra tabla. Hacemos corrección de texto. En la última, en la parte de abajo, ponemos la nota y esa nota le ponemos que es de elaboración propia. Algunas correcciones, esto no iría con mayúscula, con negrilla. También podemos ver que este texto tampoco iría en cursivas, sino va normal, y así quedaría nuestra tabla. Es que esta sí iría en cursiva porque es un título. Entonces, bueno, lo que también lo podemos cambiar es el tipo de espacios. Entonces le ponemos A2. Vamos a poner A2 y así quedaría nuestra tabla. Ahora vamos a hablar de las referencias. La referencia nos sirve para enriquecer el documento académico que nosotros queremos presentar, ayudar a recopilar las fuentes principales, ya sean tipos impresas, digitales o demás que podamos tener, y pues este va a fortalecer la credibilidad de nuestro trabajo, aporta validez a los argumentos y pues garantiza que nuestras ideas y proyectos de investigación tengan un fundamento claro. Para construirla nosotros necesitamos tener claro quién va a ser el autor, quién es el responsable, la fecha de la producción de este, el título y la fuente de donde, pues, donde se puede recuperar. Ejemplo, el DOI en este caso. Para entregar la lista de referencias, nosotros tenemos que iniciar una nueva página diferente a donde veníamos haciendo las cosas. Después, organizar alfabéticamente por apellidos, empezamos por áreas y terminamos por Rubalcaba, que fueron los dos textos que tomamos de referencia. Lo tercero, el texto debe estar alineado a la izquierda, mantener un doble espacio de la lista y aplicar sangría francesa a 1.27 centímetros. Y lo último, no debe tener ni numeración ni viñetas para señalar las referencias.
Bien, ahora, como estos son artículos, esos artículos debemos tener en cuenta los nombres, los apellidos y las iniciales de los nombres de las personas que tienen el texto. Después, la fecha cuando se elaboró, el título del artículo completo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen, digamos que ese es el volumen 10, y el número de páginas. Además de esto, se agrega el DOI como último identificador. Y bueno, así quedarían las referencias de este trabajo. Continuamos con nuestro proceso. Vamos a tomar nuestro archivo de formación y competencias socioemocionales en educandos con discapacidad sociomotora, en el cual ingresaremos al link. Luego de esto, continuaremos con nuestra cita narrativa, de la cual tomaremos nuestro artículo y la llevaremos a nuestro Word. Rubalcaba y Godo García, J 2024, formación de competencias socioemocionales en educandos, atletas con discapacidad físico motora, revista Valera 2469, entre comillas, página 196, la cual tomaremos y llevaremos a nuestro archivo de Word, el cual tenemos acá, y llevaremos nuestra cita. Continuaremos con la cita parentética, de la cual tomaremos Rubalcaba Godoy García 2024 y la llevaremos a nuestro archivo de Word. Cita parentética, Rubalcaba Godoy García 2024. Cita contextual corta. Continuaremos en nuestra búsqueda e iremos a nuestro texto. De la cual tomaremos la educación en Cuba exige cambios significativos en todos los niveles de la enseñanza. Tomaremos este fragmento y lo llevaremos a nuestro documento de Word. La educación en Cuba exige cambios significativos en todos los niveles de enseñanza. Rubalcaba Godoy García 2024, página 196. Continuaremos con nuestra cita contextual larga e iremos a nuestro documento. De la cual tomaremos un fragmento de la inclusión es todo un derecho y un valor que promueva altos valores morales, políticos, sociales. Ella suscita el
conocimiento de las diferencias sociales y bases para el trabajo. Con ellas ayuda a los seres de distintas masas sociales a ser más respetuosos, amables y esencialmente aceptarse unos con los otros sin discriminación de ninguna índole. Luego de ello lo llevaremos a nuestro archivo. Cita contextual larga, Rubalcaba, Goe García, 2024, señala: la inclusión es todo un derecho y un valor que promueve altos valores morales, políticos y sociales. Con ella suscita el conocimiento de las diferencias sociales y bases para el trabajo. Con ellas ayuda a los seres de distintas masas sociales a ser respetuosos, amables y esencialmente adaptarse con unos y los otros sin discriminación ninguna. Página 109.